Recuerdo la primera vez que la vi ese día. Estaba parada en la puerta, completamente serena, como si no hubiera pasado un año entero, como si no hubiera destrozado mi vida. Y en ese mismo instante supe que ese era el principio del fin. Todo este tiempo, desde que Sofía simplemente empacó un par de maletas y se fue, diciendo que estaba harta de ser una sirvienta y que necesitaba felicidad y paz, yo había estado funcionando con lo que me quedaba. Había pasado exactamente 1 año y 3 semanas antes de que la volviera a ver. Un año durante el cual yo, Darío Moreno, un arquitecto proyectista de 33 años con un buen sueldo y reputación en Barcelona, me convertí en un zombi. No por la pena, no. Sino por los gemelos, Lucas y Clara. Ahora tienen 2 años, y son 2 pequeños, exigentes, pero absolutamente invaluables centros de mi mundo que no me habían dejado ni un minuto para hundirme en la autocompasión. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar planos mientras ellos dormían. Y luego comenzaba el maratón diario, biberones, cambios de pañal, vestirlos, jugar. A las 8, Carmen, nuestra niñera, o mi hermana, Marisa, llegaban. Yo corría al trabajo, donde trataba de concentrarme en los cálculos de la resistencia estructural, pero en realidad, mi mente todavía daba vueltas pensando si Lucas se había comido su puré de calabaza y si Clara había peleado con Carmen por la jirafa de juguete. No pensaba en Sofía. Me obligué a no pensar. Nos comunicábamos con mi abogado solo para el papeleo, y lo único que ella exigía era un divorcio sin reclamos de nada. Ni siquiera preguntó por los niños. Fue un golpe que, extrañamente, hizo las cosas más fáciles. La ilusión de que alguna vez hubiera sido una madre en el verdadero sentido de la palabra se desvaneció. Lo acepté como un hecho y simplemente me centré en darles una vida normal a mis hijos. Lo estaba logrando. Mi carrera estaba en ascenso. Incluso estaba considerando contratar un ama de llaves permanente para quitarme algo de la carga. Todo era difícil, pero era estable, y era mío. Y entonces, el lunes pasado, mientras intentaba arreglar un correpasillos roto y Lucas y Clara intentaban simultáneamente comerse mis destornilladores, sonó el timbre. Abrí la puerta, esperando ver a un repartidor con alguna última compra de la tienda de bebés en línea. Y recuerdo la primera vez que la vi ese día, estaba parada en la puerta, completamente serena, como si no hubiera pasado un año entero, como si no hubiera destrozado mi vida, y en ese mismo instante supe que ese era el principio del fin. Sofía se veía, no peor. Quizás incluso mejor. Tenía un nuevo corte de pelo a la moda y un abrigo que me pareció muy caro. En su rostro, ni rastro de la tensión y la fatiga con las que había vivido los meses antes de irse. Simplemente me miró con esa nueva, desconocida confianza. «Hola, Darío», dijo, como si nos hubiéramos separado ayer y yo simplemente hubiera olvidado llamarla. No pude pronunciar una sola palabra. Por dentro, todo se congeló y luego comenzó a arder simultáneamente. Simplemente me quedé allí, sosteniendo una llave inglesa grasienta, mirándola, sintiendo que la ira que había enterrado tan cuidadosamente durante un año entero se me ahogaba en la garganta. Detrás de mí, sonó un llanto de bebé, y me di cuenta de que los niños habían escuchado su voz o simplemente habían visto a una extraña. «Vine a hablar de los niños», continuó, y lo dijo en un tono tan oficial y frío que me hizo reaccionar. Toda mi rabia se convirtió de repente en una vigilancia glacial. Me di cuenta de que no había venido por una reconciliación, y ciertamente, no porque de repente se hubiera visto superada por los sentimientos maternales. Deberías haber pensado en eso hace un año, Sofía, mi voz era seca, casi un susurro. Cerré un poco la puerta, para que no pudiera ver a Lucas y Clara. No tengo tiempo. Están durmiendo ahora y tengo que trabajar. Ella sonrió con suficiencia. De hecho, sonrió con suficiencia. No era una sonrisa, sino ese movimiento distante, ligeramente despectivo, en la comisura de su boca. No intentes fingir que lo estás llevando perfectamente, Darío. Sé lo difícil que es. Parece que cambias de niñera todo el tiempo. ¿Cómo sabía eso? Sentí que la sangre me subía a la cara. Era injusto. Era mezquino. Ella se fue a buscar su felicidad, y ahora, un año después, aparentemente estaba monitoreando mi desorden solo para encontrar una excusa para regresar y reclamar sus derechos. ¿Derechos a qué? Abrí la puerta un poco más para dejar salir a mi hermana, Marisa, que estaba a punto de irse.
Marisa vio a Sofía y su rostro se convirtió en una máscara de furia. Marisa siempre había sido mi protectora, y no perdonó a Sofía por huir. ¿Qué haces aquí?, preguntó Marisa secamente, de pie a mi lado como si ambos estuviéramos en la línea de fuego. Sofía la miró con el mismo desprecio. Eso no es asunto tuyo, Marisa. Vine a hablar con mi marido sobre nuestros hijos. Es marido, corrigió Marisa, pero la detuve poniendo una mano en su hombro. No necesitaba una pelea a gritos. Necesitaba información. ¿Qué quieres, Sofía?, pregunté, mirándola directamente a los ojos, tratando de encontrar alguna pizca de dolor o arrepentimiento. Pero solo vi cálculo frío. Y fue entonces cuando soltó la bomba que confirmó por completo mis peores sospechas. Quiero que los niños vivan conmigo. Estoy preparada para luchar por la custodia total. Soy su madre, y no estoy convencida de que las condiciones en las que se encuentran sean lo mejor para ellos. Puedo ofrecerles un futuro mejor. Lo dijo con tanta serenidad que quise reírme en su cara. ¿Un futuro mejor? ¿La persona que los abandonó cuando eran bebés ahora está hablando de un futuro mejor? Sabía que tenía que haber algo más detrás de esto, porque no había calidez maternal en su voz, solo voluntad de hierro, y sabía que ella solo luchaba por sí misma. Siempre luchó solo por sí misma. Me quedé en silencio durante varios segundos largos. Marisa me apretó el brazo en silencio. Me di cuenta de que esto no era solo una visita, era el comienzo de una guerra. Una guerra donde mis hijos serían las principales fichas de ajedrez. Respondí secamente, pasa, Sofía. Hablemos como adultos. La dejé entrar en la casa, pero no en el salón, solo en mi despacho. No quería que viera lo organizada que estaba mi vida, lo bien que nos estábamos manejando con los niños. Ella vino a buscar un defecto, y yo no iba a darle ninguna ventaja. Esto no era un diálogo, era una misión de reconocimiento, y tenía que mantener la cabeza clara, lo cual era increíblemente difícil cuando la mujer que una vez amaste está parada frente a ti, y está aquí para quitarte lo más preciado que tienes. Este mes prometía ser el más difícil de mi vida. Lo supe en el momento en que dijo la palabra custodia. La guié al despacho, cerrando la puerta con firmeza detrás de ella, dejando a Marisa en el pasillo para vigilar a los gemelos. El ambiente en esa habitación se volvió instantáneamente tóxico, pesado con todas las palabras no dichas y el año de deuda emocional que ella me debía. Yo no me senté. Me quedé de pie detrás de mi escritorio, no para afirmar dominio, sino porque sabía que si me sentaba, mis manos estarían menos restringidas, y necesitaba mantener un control absoluto sobre mí mismo. Sofía se dirigió a la silla frente a mí, con el abrigo caro colgado casualmente de su brazo. Noté un ligero, casi imperceptible, cambio en su postura, una especie de elegancia estudiada que nunca tuvo cuando estaba aquí, luchando con dos recién nacidos y la abrumadora realidad de la paternidad. Así que, Darío, comenzó, su voz firme y baja, un tono destinado a significar razonabilidad. Quiero ser clara. Esto no es una discusión. Es una notificación de intención. Voy a iniciar oficialmente un procedimiento para buscar la custodia total de Lucas y Clara. ¿Notificación de intención?, repetí, la sequedad en mi garganta haciendo que las palabras salieran raspando. Te vas, los abandonas durante un año, no envías ni una sola tarjeta, no haces ni una sola llamada. Y ahora regresas para darme una notificación de intención. ¿Qué ha cambiado, Sofía? ¿La felicidad y paz que buscabas resultó ser más cara de lo que pensabas? Vi el más breve parpadeo en sus ojos, un músculo temblando cerca de su mandíbula, pero inmediatamente suavizó su expresión de vuelta a esa neutralidad fría, casi profesional. Este era un nuevo nivel de control para ella, y me hizo estar cauteloso. La vieja Sofía habría estado gritando a estas alturas, a la defensiva y llorosa. Esta Sofía era un depredador frío. Mi situación se ha estabilizado significativamente, afirmó, ignorando mi pulla por completo. He establecido una buena trayectoria profesional en Sevilla. Tengo mi propio lugar, un ingreso estable, y he estado experimentando un extenso crecimiento personal. Me di cuenta de que mi estado mental anterior era perjudicial para todos, incluyéndome a mí misma. Pero ahora estoy lista. Soy su madre y merezco la oportunidad de criarlos. Eres una sola persona tratando de hacer malabarismos con un exigente trabajo de arquitectura y dos niños pequeños.
Eso es inherentemente inestable. ¿Inestable? Me reí, pero fue un sonido amargo, desprovisto de humor. Tengo un horario flexible, los medios financieros para contratar la mejor ayuda, y tengo a Marisa. Están en un hogar estable, su pediatra está a 3 manzanas y nunca, ni una sola vez, se les ha dejado solos o se les ha descuidado. ¿Sabes lo que es inestable, Sofía? Un progenitor que elige irse durante 12 meses y solo regresa cuando su vida es lo suficientemente estable, como para que puedan manejar la inconveniencia. Ella se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ligeramente, y esto fue lo más cerca que estuvo de revelar su verdadera frustración. Esto no se trata de tus sentimientos, Darío. Se trata de lo que verá un juez. Una madre que ha abordado sus problemas, frente a un padre que depende en gran medida de ayuda contratada y de su hermana. Un padre que está distraído por una carrera de alto riesgo. Argumentaré que tú eres el principal proveedor, no el principal cuidador, y que ahora yo puedo ser ambos. La audacia de su declaración me dejó momentáneamente sin palabras. Estaba tratando de usar mi éxito y mi esfuerzo como arma. Estaba usando la infraestructura que construí, la red de seguridad de un buen trabajo y una familia que me apoya, en mi contra. Fue un movimiento perfecto y calculado que olía totalmente a asesoramiento legal y no a una madre desesperada y arrepentida. Dejemos las tonterías, Sofía, dije finalmente, bajando la voz. No te importa su estabilidad. Apenas recuerdas sus nombres. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Qué ganas con querer de repente la custodia de unos niños que acaban de aprender a caminar y hablar, y cuyas vidas apenas comenzaban a sanar después de que las destrozaras? Ella no respondió a la pregunta directamente. Simplemente metió la mano en su bolso caro y sacó un sobre. Mi abogado, el señor Iglesias, se pondrá en contacto con el tuyo a finales de semana. Este es un aviso oficial de nuestra intención de solicitar la custodia el próximo viernes. Podemos resolver esto amistosamente, Darío. Podemos hablar de copaternidad y manutención de los hijos. Ciertamente tengo derecho a la manutención por tu parte, dado tu ingreso. O podemos arrastrar esto por los tribunales y dejar que un juez decida quién es el progenitor más apto. Ahí estaba. La palabra manutención. No de ella hacia los niños, sino de mí hacia ella. Incluso velado como copaternidad, el subtexto financiero ahora era imposible de ignorar. No había regresado por una repentina ola de amor maternal, había regresado porque había encontrado una manera de monetizar su paternidad. Este encuentro completo, que duró apenas 20 minutos, ya había consumido la energía emocional de un mes. Después de que se fue, con un último y escalofriantemente indiferente asentimiento, me derrumbé en mi silla. Marisa entró corriendo, su rostro era una tormenta. ¿Qué dijo, Darío? ¿La echaste? Parecía engreída. Le entregué el sobre sin decir palabra. Ha contratado abogados, Marisa. Quiere a los gemelos. Y quiere la manutención de los hijos que viene con ellos. El miedo que me golpeó entonces fue un puñetazo físico en el estómago. No el miedo a perder dinero, sino el miedo crudo y debilitante a perder a mis hijos ante esta extraña fría y calculadora que ahora llevaba, el rostro de su madre. Esto no era una disputa rápida, esto iba a ser una guerra prolongada y sucia, y yo tenía exactamente 5 semanas hasta la primera fecha del tribunal con la que amenazó. Sabía, mirando el documento legal formal en mi mano, que cada día, desde ahora hasta ese momento, se pasaría en una marea creciente de estrés legal y escrutinio personal, luchando por el derecho a continuar la vida que ella había tirado por la borda. La estabilidad que tanto había luchado por construir ya estaba empezando a desmoronarse. En el momento en que el abogado de Sofía, el señor Iglesias, cumplió y me entregó los documentos oficiales el viernes, solo 2 días después de su visita de emboscada, el reloj no solo comenzó a sonar, se convirtió en una cuenta regresiva programada para explotar. Mi propio abogado, Marco, un especialista en derecho de familia que contraté esa misma tarde, se vio inmediatamente enterrado en solicitudes de descubrimiento. El equipo legal de Sofía fue agresivo, exigiendo una divulgación financiera completa, un registro detallado de las actividades y cuidadores de los niños durante el último año y, lo más condenatorio, un calendario para las próximas 4 semanas de visitas supervisadas. El estrés se manifestó de inmediato en la logística de mi vida, que hasta entonces había operado con una eficiencia precaria y agotadora.
Mi trabajo en la firma de arquitectura requería una concentración nítida, especialmente ahora que estábamos finalizando una propuesta para un importante proyecto municipal. Estaba acostumbrado a jornadas de 12 horas, a veces más, pero ahora cada minuto era un juego de suma cero. Las visitas supervisadas estaban programadas para las únicas horas disponibles que tenía, las tardes de los días laborables después del trabajo, o bloques de tiempo los fines de semana que generalmente reservaba para la limpieza a fondo, la compra de alimentos y, crucialmente, mis propios intentos de dormir. La primera visita supervisada estaba programada para ese domingo por la noche en un centro familiar designado. Entré con Lucas y Clara, sintiendo que los estaba llevando a un interrogatorio hostil. Los gemelos, que acababan de empezar a reconocer y responder a mi hermana Marisa y a Carmen la niñera, parecían completamente confundidos por esta mujer desconocida que olía diferente y usaba un tono agudo y practicado con ellos. Sofía, bajo la atenta mirada de una trabajadora social, intentó involucrarlos con una bolsa grande y cara de juguetes nuevos. Lucas, naturalmente cauteloso, se aferró a mi pierna, mientras que Clara, siempre la más aventurera, agarró un bloque brillante, luego me lo trajo inmediatamente, prefiriendo mi presencia familiar al alcance desconocido de su madre. Sofía mantuvo esa inquietante compostura, su rostro tenso con una determinación que no era maternal, sino competitiva. No dejaba de hacer preguntas capciosas a la trabajadora social sobre los hitos del desarrollo de los gemelos, claramente tratando de reunir pruebas. Me sentí físicamente enfermo, parado allí, dándome cuenta de que esta era mi nueva realidad. Interpretar la paternidad bajo escrutinio mientras alguien intentaba activamente demostrar que estaba fracasando. La tensión constante comenzó a erosionar mi capacidad de concentración en el trabajo. Estaba sobreviviendo con 4 horas de sueño interrumpido, despertándome en mitad de la noche pensando en la estrategia legal en lugar de las trayectorias de carga estructural. Salía corriendo de la casa todas las mañanas, haciendo malabares con los gemelos y mi maletín, siempre ligeramente retrasado. Y entonces, a principios de la semana siguiente, ocurrió el error inevitable, el tipo de descuido catastrófico que solo el agotamiento puede generar. Estaba terminando un conjunto crucial de cálculos para el proyecto, con 3 noches consecutivas de apenas dormir, estresado por la segunda visita supervisada del martes donde Sofía me había provocado deliberadamente con comentarios sobre mi dependencia insalubre de la comida para bebés procesada. Tenía una fecha límite a las 10 de la mañana del miércoles. Dejé a los gemelos con Carmen a las 7:30 de la mañana. Corrí a la oficina y me sumergí en el trabajo, tirando de una noche en vela absoluta con café y adrenalina. A las 9:45 de la mañana, envié los esquemas finalizados al socio principal para su revisión. A las 10:15 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Carmen, y su voz estaba tensa por el miedo. «Darío, ¿dónde estás?», preguntó, y la forma en que dijo mi nombre me dijo que todo estaba mal. «Estoy en la oficina, Carmen. Te dije que tenía la fecha límite». «¿Qué pasa? ¿Los niños están bien?». «Los niños están bien, gracias a Dios, pero no me diste su horario de medicación». «Me acabo de dar cuenta. Clara tiene su infección de oído. Necesita sus antibióticos cada 12 horas, y se te pasó la dosis de la mañana». El estómago se me cayó por completo. Clara había estado irritable la noche anterior y el médico la había vuelto a poner en un ciclo de 7 días de amoxicilina. Había empacado la bolsa del almuerzo, la bolsa de pañales y la carpeta con instrucciones para Carmen, pero en mi prisa, distraído por el drama legal que consumía mi cerebro, había dejado la pequeña y crucial botella de medicina y el cuadro de dosificación sobre la encimera de la cocina, al lado de mi portátil de trabajo. Se suponía que se la había dado a las 7 de la mañana. «Lo siento mucho, Carmen. Lo olvidé por completo. He estado trabajando sin parar. Dásela ahora mismo. Solo es 1 hora tarde. Vuelvo a casa inmediatamente». Colgué, con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Fue un error honesto, estúpido y agotado, pero en el contexto de una batalla por la custodia, fue un arma entregada directamente al abogado de Sofía. Inmediatamente llamé a Marco, mi abogado, y le confesé el lapsus, y su pesado silencio al otro lado confirmó mi miedo. «Darío, esto es malo», declaró Marco simplemente. «Ella no va a dejar pasar esto. Si Carmen se lo dice a alguien, o si Sofía se entera, esto pasa de ser una dura pelea por la custodia a una seria preocupación por negligencia a los ojos del tribunal».
Tienes que volver a casa y gestionar esto, pero lo que es más importante, tienes que estar preparado para las consecuencias. Esto demuestra su argumento de que estás demasiado distraído por tu carrera para proporcionar un cuidado constante. Todo el día se arruinó. No podía concentrarme en el trabajo. Ni siquiera podía pensar con claridad. Le había fallado a Clara porque estaba demasiado preocupado por luchar contra Sofía. La ironía era paralizante. Cuando llegué a casa esa tarde, Carmen estaba arrepentida pero estresada. Insistió en que no se lo había dicho a nadie, pero la ansiedad era palpable. Mi error no fue solo un lapsus físico, fue un agujero enorme y abierto en la fortaleza de estabilidad que había construido alrededor de mis hijos. Pasé la noche sintiéndome un fracaso, y a la mañana siguiente, estaba programada la tercera visita supervisada. Mientras me preparaba para irme al centro, mi teléfono vibró con un correo electrónico. Era del señor Iglesias. Era corto, formal y devastador. Una solicitud de visita domiciliaria inmediata y no programada por parte de un tutor ad litem designado por el tribunal para evaluar las condiciones de vida de los niños. La solicitud citaba, nueva información que sugiere un cuidado diario inconsistente y un riesgo potencial para la salud del menor. Ella lo sabía. De alguna manera, ella o su abogado se habían enterado de la medicación olvidada. Y este era su primer ataque. La tensión ya no estaba subiendo, se había roto. Tenía menos de 24 horas para prepararme para la invasión de mi hogar y el juicio final sobre mi capacidad para ser padre, todo por un pequeño y agotador error alimentado por la guerra que ella comenzó. El correo electrónico del señor Iglesias se sintió como un puñetazo en el pecho, drenando todo el aire de la semana que apenas había sobrevivido. Una inspección inmediata y no anunciada por un tutor ad litem, Gal, designado por el tribunal. No solo iban a mirar mi casa, iban a buscar cualquier signo del cuidado inconsistente, que resultó en que olvidara los antibióticos de Clara. Todo estaba perfectamente sincronizado, una consecuencia directa de ese único error estúpido y agotado. Y era una prueba clara de que el equipo de Sofía me estaba vigilando de cerca o alguien había hablado. Llamé a Marco, mi abogado, inmediatamente, con la voz ronca por el pánico. Intentó sonar tranquilo, pero podía escuchar la tensión en su propia voz. Confirmó que una solicitud como esa, tan pronto, significaba que tenían información específica y convincente. Me ordenó no limpiar nada en exceso, parecería escenificado, sino hacer que la casa pareciera lo más funcional y apta para niños posible. Pasé el resto de la noche haciendo un control de daños frenético, no limpiando, sino organizando, clasificando las montañas de juguetes, asegurándome de que cada rincón pareciera un lugar donde vivía un padre amoroso, aunque con exceso de trabajo, no uno negligente. La Gal, una mujer severa llamada señora Pérez, llegó a la tarde siguiente. No era amistosa, pero tampoco era abiertamente hostil, estaba clínicamente distante, tratando mi hogar y mi vida como pruebas en un archivo policial. Pasó 45 minutos examinando las habitaciones de los gemelos, la cocina, las puertas de seguridad y los registros meticulosos que guardaba de sus horarios de sueño y alimentación. No se perdió nada. Abrió la nevera, miró en el cubo de pañales y pasó 5 minutos incómodos solo observándome interactuar con Lucas y Clara, que estaban, afortunadamente, de buen humor, felizmente inconscientes de que estaban siendo juzgados. La reunión culminó en el despacho, donde la señora Pérez me preguntó sobre mi sistema de apoyo. Usted depende en gran medida de Carmen, la niñera, y de su hermana, Marisa, señaló la señora Pérez, con la mirada fija en las notas de su blog. Dada su exigente profesión, ¿cómo garantiza la continuidad de la atención cuando está claramente bajo una presión extrema debido a los inminentes procedimientos de custodia? Comencé a explicar cómo había reorganizado mi horario de trabajo, cómo Marisa había intensificado aún más su ayuda y cómo estaba priorizando a los niños. Pero luego me interrumpió con una pregunta que se sintió como una trampilla abriéndose debajo de mí. Entiendo que uno de los cuidadores expresó recientemente su preocupación con respecto a un lapso en la administración de la medicación necesaria a Clara. ¿Puede confirmar que este evento ocurrió, y de ser así, quién se lo informó a quién? Mi corazón martilleó contra mis costillas. Ahí estaba. Ellos lo sabían. Sí, eso pasó, admití, obligándome a mirarla a los ojos. Cometí un error, señora. Estaba gravemente privado de sueño por trabajar toda la noche para cumplir con una fecha límite crítica, y dejé su botella de amoxicilina en la encimera.
Se administró una hora tarde. Notifiqué inmediatamente a mi abogado y tomé medidas para asegurar que ese error nunca se repitiera. Fue un incidente aislado alimentado por el estrés, no un patrón de negligencia. La señora Pérez se limitó a sentir lentamente, anotando algo. Observé su mano, tratando de leer el veredicto en sus trazos de pluma. Luego cambió de tema, volviendo al aspecto financiero, que yo todavía sospechaba que era el verdadero motivo del regreso de Sofía. Con respecto a su exesposa, Sofía. Su solicitud legal indica que ha conseguido un nuevo puesto bien remunerado que le permite la estabilidad financiera para mantener a los niños de forma independiente. ¿Es eso lo que usted entiende? No tengo idea de lo que está haciendo en Sevilla, respondí honestamente. Cuando se fue, dijo que había terminado de ser madre. Soy escéptico de que esté haciendo esto por otra cosa que no sea una ganancia financiera, francamente. Mi ingreso es sustancial, y ella tiene claramente derecho a una gran suma de manutención si obtiene la custodia. La señora Pérez recogió sus papeles. Eso es todo por ahora, señor Moreno, dijo, con la voz desprovista de emoción. Realizaré una entrevista paralela con Sofía esta semana. La resaca emocional de esa visita duró 2 días. A la noche siguiente, después de acostar a los gemelos, estaba revisando el mercado laboral local de Andalucía por un capricho, tratando de confirmar el puesto bien remunerado de Sofía, cuando me encontré con algo que me heló la sangre. Encontré su nombre en la página web corporativa de una importante firma inmobiliaria en Sevilla, pero no como ejecutiva ni siquiera como gerente. Estaba catalogada como asistente administrativa. Un trabajo decente, sí, pero ciertamente no el tipo de puesto bien remunerado, que le permitiría mantener a los niños de forma independiente, como afirmaba su abogado. Y entonces lo vi. El giro de la trama. Al desplazarme hacia abajo en la página del equipo ejecutivo, mis ojos se posaron en la foto y la biografía del socio director senior de la firma. Un hombre mayor y rico llamado Roberto Herranz. Y debajo de su foto oficial, vi una imagen casual, ligeramente borrosa, de él con su brazo alrededor de una mujer, tomada en una gala benéfica, claramente publicada en la página de participación comunitaria de la firma. La mujer era Sofía. Y el texto debajo de la foto mencionaba que estaban recién comprometidos. De repente, todo encajó con una claridad horrible, un mosaico perfecto y vil de avaricia. Sofía no había regresado porque de repente consiguió un trabajo bien remunerado. Había regresado porque estaba a punto de casarse con un hombre muy rico y necesitaba establecer la custodia de los gemelos antes de la boda. ¿Por qué? Porque un compromiso con un socio adinerado cambiaría drásticamente la percepción del tribunal sobre su estabilidad financiera, convirtiéndola en una candidata mucho más fuerte para la custodia. Pero lo que es más importante, una gran parte de por lo que estaba luchando, los pagos masivos de manutención de mi parte, parecería sospechosamente un intento de aprovechar mi ingreso para financiar su nueva vida lujosa con Roberto. Si obtenía la custodia ahora, antes de la boda, el tribunal evaluaría mi gran ingreso frente a su ingreso actual, asistente administrativa, otorgándole la máxima manutención. Si esperaba hasta después de la boda, la inmensa riqueza de Roberto podría tenerse en cuenta, reduciendo o eliminando potencialmente la necesidad de que yo pague manutención, tal vez incluso requiriendo que ella me pague a mí. No estaba luchando por el mejor interés de los niños. Estaba luchando por una máxima liquidación financiera de mi parte para llevar a su matrimonio con Roberto. Me quedé mirando la pantalla, una escalofriante mezcla de furia y concentración calculada se apoderó de mí. Esto no se trataba solo de la custodia, se trataba de fraude y extorsión, de aprovechar a mis hijos para obtener una gran ganancia. Había encontrado el secreto principal, la verdadera razón de su repentino y agresivo regreso. Y ahora, tenía la información que necesitaba para defenderme, pero tenía que moverme rápido, antes de que su boda solidificara su posición financiera. La confrontación, la batalla final y desesperada, se acercaba. No dormí esa noche después de encontrar la foto de Sofía y Roberto Herranz. La verdad, cuando finalmente me golpeó, no fue un shock repentino, sino una lenta y fría comprensión de que todo lo que había hecho, la repentina y agresiva demanda de custodia, el abogado caro, el argumento de inestabilidad fabricado, era pura y calculada ventaja financiera. Estaba usando a Lucas y Clara como una anualidad,
Una ficha de negociación prenupcial para asegurar una corriente masiva de pagos de manutención de mi parte antes de casarse con riqueza genuina. El momento de la boda, el trabajo administrativo de bajo nivel, las afirmaciones fabricadas de independencia financiera, todo encajó en un patrón de cinismo impresionante. A la mañana siguiente, estaba en el despacho de Marco antes de que saliera el sol. Deslicé las impresiones, el título de trabajo de Sofía, el anuncio de compromiso, la foto con Roberto, sobre su enorme escritorio de caoba. Los recogió. Su habitual distanciamiento profesional dio paso a una mirada de total sorpresa y luego de sombría satisfacción. ¿Se va a casar con este tipo?, preguntó Marco, tocando la foto. ¿Cuándo? La fecha de la boda no es pública, pero la publicación del compromiso tiene solo una semana. ¿Se está moviendo rápido, Marco? Necesita que esto se resuelva antes de convertirse en la señora Herranz y el tribunal la vea como alguien con acceso a su riqueza. Por eso la presión, la visita de la GAL, el cronograma agresivo, necesita establecer la cantidad de manutención basada en su ingreso actual frente a mi alto ingreso, lo que sería enorme. Luego se lleva esa corriente de pagos a su nuevo matrimonio. Marco asintió, ya zumbando con energía táctica. Esto lo cambia todo, Darío. Giramos inmediatamente. Esto ya no se trata de aptitud, se trata de motivos y tergiversación. Presentamos una moción de emergencia para una audiencia de descubrimiento, obligándola a revelar completamente sus perspectivas financieras, incluidos los acuerdos prenupciales y este compromiso específico. Lo enmarcamos no como un ataque personal, sino como un elemento esencial para determinar los mejores intereses de los niños y prevenir un posible fraude contra el tribunal. El clímax emocional llegó 3 días después, durante esa audiencia de emergencia. No fue la dramática escena del tribunal que se ve en las películas, sino una pequeña sala de conferencias sin ventanas donde presidía un juez y donde el aire estaba cargado de hostilidad tácita. Sofía estaba allí, perfectamente vestida, sentada junto al señor Iglesias, que parecía sumamente seguro hasta que Marco se puso de pie. Marco no perdió el tiempo. Evitó el reciente lapso en la medicación, ese pequeño y paralizante error que cometí, y fue directo a la yugular. Introdujo la evidencia, el trabajo de asistente administrativa, el anuncio de compromiso y los detalles de la vasta riqueza de Roberto Herranz. No solo preguntó por su estabilidad, preguntó por su motivación para una lucha por la custodia tan agresiva y de última hora antes de solidificar su futuro financiero con un millonario. El señor Iglesias objetó repetidamente, calificándolo de asesinato de carácter irrelevante, pero el juez ya estaba interesado, inclinándose hacia adelante, dándose cuenta de que todo el contexto del caso acababa de pasar de aptitud parental a posibles maniobras financieras. Luego Marco asestó el golpe final y aplastante. Presentó un extracto bancario, obtenido a través de una citación judicial rápida y específica, que mostraba una reciente y masiva transferencia bancaria a la cuenta de Sofía, un pago inicial de un nuevo apartamento en Sevilla, comprado días después de que se anunciara su compromiso, y cofirmado por Roberto Herranz. Señoría, concluyó Marco, con la voz firme, mi cliente presenta que la petición de custodia actual de la señora Moreno no está impulsada por un deseo maternal renovado, sino por un intento de usar el sistema de manutención de los hijos como arma, buscando recaudar los pagos máximos del señor Moreno para financiar un nuevo estilo de vida lujoso, tergiversando por completo su verdadera trayectoria financiera. La compostura de Sofía finalmente se hizo añicos. No había gritado ni llorado, había hecho algo peor. Se giró y me miró con un odio tan puro y concentrado que se sintió como una agresión física. La máscara había desaparecido. El cálculo frío fue reemplazado por una furia cruda y humillada. En esa única mirada, vi la confirmación de cada terrible sospecha que había albergado durante el último año. No se trataba de los niños, siempre se trataba del dinero. El juez declaró un receso. Cuando el tribunal volvió a reunirse, la decisión no fue un veredicto final sobre la custodia, sino una victoria decisiva para mí a corto plazo. El juez dictaminó que, dada la evidencia del cambio financiero inmediato y no revelado de Sofía, su petición actual estaba efectivamente viciada. Inmediatamente suspendió el calendario de visitas supervisadas y ordenó una investigación financiera completa e integral sobre los activos de ella y el señor Herranz, congelando los procedimientos de custodia hasta que el motivo estuviera claro.
Las palabras del juez resonaron en mi mente mientras nos íbamos. El tribunal no será utilizado como vehículo para el enriquecimiento financiero personal bajo la apariencia de derechos parentales. Se acabó, al menos por ahora. Habíamos ganado tiempo y la amenaza inmediata de que se llevara a los niños había desaparecido. La presión sobre ella para llegar a un acuerdo era ahora inmensa, sabiendo que cuanto más se prolongara esto, más probable era que el tribunal viera la verdadera naturaleza de su plan. Más tarde esa semana, recibí una llamada del señor Iglesias. Su tono era completamente diferente, derrotado, conciliador. Sofía retiraba su petición de custodia inmediata. Solicitaba volver a los términos de divorcio originales e incontestados, lo que significaba que yo conservaba la custodia total, y ella aceptaría visitas supervisadas mínimas en el futuro, condicionales a la divulgación financiera completa. No quería que la investigación financiera continuara. El costo de exponer todo su esquema era simplemente demasiado alto. Colgué, sintiendo alivio, sí, pero no triunfo. Miré a Lucas y Clara, que en ese momento intentaban quitar los cojines del sofá. Estaban a salvo. Estaban ajenos. La batalla se había ganado no porque fuera un padre perfecto, tenía mis defectos, mi agotamiento, mi único error casi catastrófico, sino porque su motivo era impuro, y el mío, por imperfecto que fuera, estaba arraigado en el amor y la protección genuinos. Toda la pesadilla, desde el golpe en la puerta hasta la retirada de la petición, tardó poco menos de 3 semanas. Fue un aterrador curso comprimido de traición y resistencia humana. Había salvado a mis hijos, no solo de ser trasladados, sino de convertirse en accesorios en el esquema avaricioso de su madre. Pero incluso mientras los veía jugar, una profunda y persistente tristeza permanecía. Ya no odiaba a Sofía, sentía pena por ella. Había elegido una vida de ganancia transaccional calculada por encima del único amor genuino e incondicional que podría haber conocido jamás. Había cambiado a sus hijos, 2 almas vibrantes y llenas de alegría, por un apartamento y un marido rico. Y yo sabía que, si bien había ganado la lucha por la custodia en Barcelona, Lucas y Clara habían perdido algo irreparable: la oportunidad de conocer verdaderamente a la madre que les puso un precio. Y esa comprensión, pesada e inquebrantable, era lo único que me quedaba.